Muy bien, vamos a, por favor, abrir las Biblias en el libro del profeta Isaías. Y capítulo 40. Y versículos 28 al 31. Isaías 40, versículos 28 al 31. ¿Vamos ahí? Ya, bueno, pues este es un pasaje, ¿no?, muy bien conocido de todos, donde dice: ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pues como decía, este es un pasaje muy conocido. Y todos estos versículos son una bendición porque nos hablan de quién es Dios y de lo que puede hacer por cada uno de nosotros que somos su pueblo. Y en este versículo, en el 28, se mencionan dos nombres de Dios. Dice Dios eterno, en hebreo, Elohim Olam. ¿Qué es lo que nos dice? Que Él existía cuando nada existía y que Él siempre seguirá existiendo. Y luego dice Yahvé. Bueno, ahí se menciona Jehová, pero el nombre realmente en hebreo, Yahvé, que como sabéis significa el que existe, el que es. Todos los seres humanos, ¿no?, y todos los demás seres que hay en la creación dependen de otro ser. Yo no surgí de la nada, y ninguno de vosotros. Cada uno de los que estamos aquí, ¿de dónde surgió? De su padre y de su madre, ¿no? Dependemos de ellos para poder existir. Sin embargo, Dios no. Siempre existió, siempre está ahí. Y este nombre, Yahvé, Jehová, como le queramos decir, aparece muchísimas veces en el Antiguo Testamento como un nombre compuesto para revelar diferentes aspectos de Dios. Vamos a recordar algunos. Yahvé Roí. ¿Alguien sabe qué significa? Salmo 23. Yahvé Roí, así comienza. Jehová es mi pastor. Yahvé Shalom, estoy seguro que sí. Algunos lo saben. Dios es mi paz. ¿No? Este es más difícil. Yahvé Tzidkenu. El Señor es mi justicia. O Yahvé Makadesh. Que el Señor es santo. O Jehová el León. Esto sí lo habéis oído, ¿no? El Señor Altísimo. O Yahvé Jireh. Ese sí lo sabía alguno. Jehová es mi proveedor. Yahvé Nisi. ¿Qué significa? Dios es mi bandera, Dios es mi estandarte. Y por último, Yahvé Rafa. El Señor es mi sanador. Y podríamos continuar así porque hay 30 y tantos nombres de Dios en la Biblia, aproximadamente. Entonces, aquí Isaías está escribiendo sobre el Señor, ¿verdad? Y él dice algunas cosas importantes de la naturaleza de Dios en el versículo 28. Dice que Él no se cansa, que Él no desfallece, que no se fatiga.
sabéis qué, y eso a pesar de lo que dice Hebreos 1:13, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y Dios no necesita descansar, a diferencia de nosotros. El Salmo 121 dice que no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel, ¿no? Porque a diferencia de nosotros, siempre llega un momento en que ya el esfuerzo físico nos vence. Y luego también dice ahí que Él tiene todo el conocimiento, que Él lo sabe todo y va más allá de la comprensión humana. Y que con su fuerza y con su poder, Él ayuda a los que de Él dependen. Y lo dice en el versículo 30, los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Porque el más fuerte de los humanos, ¿a qué es propenso? A la debilidad. ¿Y quién no se ha sentido en un momento de su vida así? ¿Quién no se ha sentido débil? No solamente débil físicamente, porque puede estar enfermo, pero moralmente, anímicamente, espiritualmente, bajo las diferentes circunstancias de la vida. Sin embargo, el versículo 31 deja claro que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y esto es muy interesante porque en hebreo esa palabra esperar, kabaj, significa efectivamente esperar. Pero también se puede traducir como mirar. Entonces, los que esperan, los que miran, a Jehová, lo podríamos traducir así, tendrán nuevas fuerzas. Lo voy a decir de otra manera, los que no se miran a sí mismos, pero descansan en la inagotable fuerza de Dios, podrán renovar sus fuerzas. Esta mañana en la escuela dominical estábamos hablando del pueblo de Israel y que ya estaban para entrar en Egipto después de las muchas vicisitudes que habían pasado. Y le preguntan a Jeremías, oye, ¿está bien que nos vayamos a Egipto? Entonces Jeremías le responde, dice, si vais a Egipto, os va a suceder aquello que teméis. Moriréis de espada, de hambre y de peste. Entonces se quedaron más ciegos que abiertos y le dijeron, lo que dicen es mentira. ¿Y sabéis por qué? Porque no estaban mirando a Dios. ¿Sabéis a quién estaban mirando? A la Nabucodonosor y al problema que les perseguía. Y así somos los humanos, ¿no? ¿Cuándo podemos renovar nuestras fuerzas? Cuando dejamos de mirar los problemas que nos anuncian y ponemos nuestra vista en los ojos de Dios. Así que vamos a reflexionar esta mañana en el versículo 31 que hemos leído, porque ahí está hablando de que los que de volar como las águilas, de correr y de caminar. Y justamente de eso quiero meditar. El versículo 31 dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Pues cuando uno piensa que ya está agotado espiritualmente hablando, cuando uno se siente cansado, incluso a veces derrotado, desanimado, a pesar de las circunstancias en las que vivimos, solo quiero que sepas que, independientemente de cómo tú te sientas, hay ayuda en el Señor para ti. Él te promete en este versículo ayudarte y te dice específicamente que levantarás alas. Y esa palabra alas en hebreo es muy parecida al castellano, es alas. Pero ¿sabéis lo que significa literalmente? Subir, ascender. Supongo que todo el mundo ha visto más de una vez algún documental sobre las águilas, ¿no? Y sabéis que son animales que tienen un vuelo majestuoso. Vuelan muy bien, vuelan muy bien. Pero no solamente que vuelan muy bien, son animales grandes, con
con gran envergadura, la mayoría de ellas, ¿no? Pero ¿sabéis que cuando un águila quiere subir muy alto, lo puede hacer? ¿Sabéis que un águila es capaz de ascender del orden de los 6.000 o 7.000 metros de altura? Son 6 o 7 kilómetros todos hacia arriba. Imaginaros, ¿no? Y sabéis que cuando hay una tormenta, normalmente las nubes están a 1.200 metros de altura. El águila es capaz de, a diferencia de nosotros que estamos aquí atraídos por la gravedad, ¿verdad? Pues el águila es capaz de vencer la gravedad y ponerse por encima de las nubes. Y mientras que abajo llueve y hace un tiempo de perro, ella está allí arriba disfrutando del sol. Esto es lo que Dios te está diciendo. Porque el Señor lo que te quiere decir con esto es que Él tiene la forma para ayudarnos en nuestros problemas, en nuestras emociones, en las aflicciones, y que Dios puede permitir que tú te eleves por encima, como el águila, de las dificultades de la vida. Yo estoy seguro que todo alguna vez aquí ha pasado por algún momento donde pensaba que no había salida. Estoy seguro que todos aquí vimos como el Señor lo hizo. Y yo testimonio en mi propia vida de que esto fue así. Si Dios permite que un águila, que es un animal, se eleve 6.000 y 7.000 metros de altura, ¿por qué piensas que Dios no va a obrar en tu vida para elevarte por encima de los problemas? Esto que ocurre con un águila, te lo está diciendo el Señor, es posible para ti. Es posible para todos nosotros. Porque es lo que te está diciendo. Yo te voy a dar la fuerza para superar la tormenta. Y lo voy a hacer por mi gracia. Quiero que recordemos lo que pasó con los discípulos cuando el Señor Jesús murió. Estaban allí reunidos. ¿Y cómo estaban? Tristes, decaídos, desanimados. ¿Qué querían hacer cada uno de ellos? Coger la puerta, irse a su tierra natal. ¿Y cuál era su tierra natal? Galilea. ¿Recordáis? Creían, de verdad, que todos sus esfuerzos por servir a Dios habían sido en vano. Pero yo quiero recordar lo que sucedió, ¿no? ¿Qué vino sobre ellos? El Espíritu Santo. ¿Recordáis? Y se volvieron intrépidos y predicaron el Evangelio. Y 3.000 personas, dice la palabra del Señor, se convirtieron en el día de Pentecostés. Y 5.000 personas pocos días después. Y a lo largo del primer siglo, muchísimas personas, por la predicación de los apóstoles, conocieron el Evangelio. Y os preguntáis por qué. Pues porque el Señor nos hizo volar. Los puso por encima de donde ni siquiera ellos podían imaginar iban a estar. Podríamos decir lo mismo de Pablo, ¿verdad? Que era un enemigo de la iglesia y un enemigo del Evangelio. Pero cuando recibió el poder de lo alto, Dios lo transformó, ¿verdad? Y lo hizo un misionero. Él escribió en Filipenses las siguientes palabras: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así leído, uno no se da cuenta de las circunstancias en las que Pablo estaba cuando estaba escribiendo la carta a los filipenses. ¿Sabéis dónde estaba? En la prisión mamertina. Creo que una vez puse, ¿recordáis? Fotografías. La prisión mamertina,
se puede visitar en Roma. Tiene como dos compartimentos, tiene como está bajo tierra, ¿no? Y tiene una primera cueva, digámoslo así, muy grande. La verdad es que debajo de esa cueva hay otra cueva, más pequeña. Y en esa cueva más pequeña, ¿sabía quiénes metían? A los condenados a muerte. ¿Y quién estaba ahí metido? Pablo. Uno pudiera decir, me voy a desanimar, me voy a hundir, me van a matar, me van a ejecutar y aquí se acabó todo. ¿Pero qué dijo? Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo. ¿Por qué lo pudo seguir escribiendo? ¿Sabéis que las mayores y mejores cartas de Pablo, como las de Timoteo, Filipenses, ¿dónde las escribió? Ahí, en la cárcel, esperando su ejecución. Está claro que Pablo, como las águilas, pues estaba volando. Podría estar físicamente preso, pero su alma era libre. No se había dejado vencer. Y Pablo descubrió lo que creo que todos podemos descubrir, que la gracia del Señor, hermanos, nos puede ayudar a volar. Y yo oro para que cada uno de nosotros pueda descubrir esto y nos elevemos por encima de nuestras tormentas. Porque ninguno aquí está esperando la muerte. Y si Pablo pudo, ¿por qué yo no? Pues yo creo que también. Y seguimos leyendo en el versículo 31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Claro, no solamente que la gracia del Señor está para elevar a las personas, también está la gracia del Señor para aquellos que necesitan correr. Y cuando está ahí diciendo la palabra del Señor correr, es la palabra hebrea ruts, y significa literalmente moverse con rapidez. ¿Y qué es la vida cristiana? Ya lo hemos leído aquí con Pablo, ¿no? Es una carrera. Es una carrera. Y Pablo lo dijo, dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otro, yo mismo venga a ser enviado. Y luego cuando ya estaba a punto de ser ejecutado, eso es en la epístola de Timoteo, la segunda, dice, he peleado la buena batalla, ¿y qué dijo Pablo? He acabado la carrera y he guardado la fe. Y luego el que hemos leído antes de Filipenses 3:13. Yo me pregunto, ¿de dónde sacaba Pablo las fuerzas para perseguir hasta el final? Pues los tuvo de la única fuente donde se puede obtener. Los tuvo del Señor. Pablo nos dijo que su fuerza se renovaba día a día. Dice, en 2 Corintios se escribió, por tanto no desmayamos ante este nuestro hombre exterior que se va decantando. El interior, no obstante, se renueva día a día. Así que Pablo dependía de Dios porque era un hombre de oración, porque era un hombre basado en la palabra de Dios, porque era un hombre que confiaba en que Dios le iba a dar la fuerza para ganar las batallas de la vida y que al final el Señor nunca le fallaría. Y hermanos, el Señor nunca nos va a fallar. Y en la carta a los Hebreos también se nos recuerda a todos nosotros que nuestra vida es, como dijo Pablo, una carrera. Y leemos en el capítulo 12, versículo 1 en adelante. Por tanto, nos
nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, todos los héroes de la fe, nombrados anteriormente, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia, escuchad esto, la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es el éxito? ¿O cuál es el secreto del éxito? ¿Dónde pones tus ojos? ¿Dónde pones tus ojos? Volviendo a clase de escuela dominical, los ojos de los israelitas estaban puestos en lo que Nabucodonosor les podía hacer, ¿no? Temían, ¿no?, la represalia por haber matado a Jedanías. Pero Dios tenía otros planes para ellos. Y todos los que tenían los ojos puestos en Dios, le dijo, no temáis a Nabucodonosor, porque no os hará salir de vuestra tierra. Ahora el tema está, ¿confío en lo que Dios me dice o confío en lo que yo quiero y en lo que yo pienso? Pues mira, siguiendo en Hebreos, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál es el secreto? Poner los ojos en Dios. Ese es el secreto para acabar la carrera. Ese es el secreto para correr con éxito día a día. Y el secreto es siempre estar mirando al Señor Jesús. ¿Y eso cómo lo hacemos? Orando, meditando en su palabra y esperando en Él para recibir la ayuda y la guía que necesitamos. Y entonces Él nos capacitará y correremos sin cansarnos. Y a mí me gustaría, a veces no lo consigo, para ser sincero, tener siempre mis ojos puestos en el Señor Jesús, para poder siempre correr hasta el final. Pero esto va a ocurrir solo, mientras me apoye en Él. Porque cuando me apoye en mí, me equivocaré y me hundiré. Y continúa el versículo 31 diciendo, ¿no?, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y finalmente caminarán y no se fatigarán. No siempre vamos a estar volando. Y evidentemente no siempre vamos a estar moviéndonos, corriendo de un sitio a otro. La mayor parte de nuestra vida, ¿cómo se realiza? En el día a día. Caminando con el Señor. Paso a paso. Y evidentemente va a haber días en que, como el águila, volemos alto, dejando atrás quizás los avatares de la vida. Y habrá días en que correremos de una cosa a otra para conseguir diferentes metas para el Señor. Pero estas cosas van a ser una pequeña fracción de nuestra vida. La mayor parte de nuestra vida, simplemente, hermanos, la vamos a pasar caminando con el Señor. Y hay muchos versículos que hablan de esto. Génesis 5:22 dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y hablando de Noé, dice, Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones, y Noé caminó, ¿con quién? Con el Señor. Y en Miqueas 6:8 te ha mostrado el hombre, te ha mostrado él, hombre, lo que es bueno y lo que pide el Señor de ti.
solamente que hagas justicia, que hagas misericordia y que, ¿qué? ¿Cómo termina? Y que andes humildemente delante de tu Dios. Y si nos falta algún ejemplo más, Primera de Juan dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y yo creo que todos nos damos perfecta cuenta que siempre hay algo especial en cualquier creyente que es firme. En cualquier creyente que camina con el Señor día a día, a pesar de los años, y continúa siendo el mismo. ¿Y por qué esto es así? Cuando esto se ve, eso es una indicación de que esta persona camina con el Señor día a día, todos los días de su vida. ¿O es que pensáis que la gracia del Señor solo se manifiesta en las grandes cosas? ¿Es que la gracia del Señor no se manifiesta también en la rutina diaria y en todas las cosas que hacemos? En el trabajo, por ejemplo. Cuando hablamos con algún amigo. Cuando vamos a hacer la compra. ¿Es que pensáis que no? Yo creo que sí. Y no hay nada más grande, creo yo, que es un cristiano que camina día a día con el Señor. Y el Señor se manifiesta en su vida todos los días. Cuando amanece y nos levantamos por la mañana, cuando leemos su palabra, cuando oramos, cuando estamos trabajando. Y como cuando dice la palabra del Señor, y cuando hagáis algo, hacedlo todo como para Dios o como para el Señor. Cuando Pablo tenía el problema de la vista, que tanto le hacía sufrir, y cuando Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y él dijo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Se le estaba diciendo, Pablo, te voy a dar el apoyo y la ayuda que necesitas para este día y para el día de mañana y para los días que están por venir. Aunque tengas tu problema. Y nosotros tenemos, creo, hermanos, de Dios exactamente la misma promesa. Porque Él está para ayudarnos día a día conforme a su promesa. ¿Y cuál es la promesa del Señor? Pues esta. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté en vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros y no os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. Así que, hermanos, tenemos al Espíritu Santo siempre con nosotros. Para el día a día, para cuando llegue el tiempo de volar, para cuando llegue el tiempo de correr o simplemente para cuando llega el tiempo de caminar. Porque nuestro éxito, ¿sabéis de qué depende siempre? De nuestra fidelidad al Señor. Y David, todo el mundo le conoce, pasó por innumerables momentos rutinarios de su vida. No sé si lo habéis pensado. Cada día hacía lo mismo. Esto fue en la etapa en la que él fue el pastor de las ovejas de su padre. Sin embargo, en toda la rutina de su vida, aprendió a ser un hombre de Dios. Haciendo todas las cosas, las mismas cosas, día tras día, ¿qué aprendió? Ser fiel. Dio lo mejor de sí mismo.
Y cuando Dios lo hizo rey, ¿qué pasó? No tuvo que aprender a ser fiel, porque ya lo era. No tuvo que aprender a ser responsable, porque mientras que sus hermanos iban por ahí, recordáis lo que dice la palabra de Dios, se quedaban. Entonces, él ya era responsable. En la rutina de todos los días había aprendido la lección y Dios utilizó la monotonía rutinaria de la vida de David para lograr que David, fijaros bien, hiciera cosas mucho más grandes. Y cuando llegó el momento que se tuvo que enfrentarse a Goliat, estaba listo para correr. ¿Por qué? Porque fue fiel a la hora de caminar con Dios. Y cuando llegó el momento de ser rey, estaba listo para volar, porque había sido fiel en su caminar. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? Sigue orando, aun cuando parezca que no ocurre nada. Sigue viniendo a la iglesia, aun cuando no estés motivado. Sigue compartiendo el evangelio, aunque parezca que nadie se salva. Sigue viviendo para el Señor Jesucristo, aun a pesar de que otros se alejen. Y a su tiempo, Dios te bendecirá. Y Dios te recompensará por ser fiel durante los momentos estos rutinarios de tu vida. Y cuando lo hagas, si tú has sido fiel en la rutina diaria, tú estarás listo para poder volar o para poder correr. Ahora bien, la promesa de Dios es que va a renovar nuestras fuerzas. Pero hay un requisito. ¿Sabéis cuál? Está en Proverbios. Fíate. ¿De qué? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sabéis que esta palabra renovar las fuerzas del versículo 31 conlleva la idea de cambio? Porque cuando confiamos en Dios, ¿qué ocurre? Cambiamos nuestra debilidad por su fuerza. Cambiamos nuestra incapacidad por su poder. Cambiamos nuestras imperfecciones por su perfección. Y todo esto siempre comienza por un primer paso. Y los mayores héroes de la fe, hermanos, no son los que parecen siempre estar volando por ahí, por encima de las nubes. ¿Sabéis quiénes son los mayores héroes de la fe? Los que pacientemente caminan día a día esperando en el Señor. Y los que esperan ser renovados son los que volarán más alto. Y los que esperan ser renovados son los que correrán más rápido cuando se precise, para la gloria de Dios. Pero eso requiere caminar día a día con el Señor. Amados hermanos, que el Señor os bendiga.